Hola pueblo, ¿cómo estamos? Acá otro viernes. Nos encontramos más o menos en la misma situación del viernes pasado, a pesar de los 3 puntos de Cagliari. Y estamos aquí acompañados por Piero y Esteban Parra. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, todo bien. Aquí, tranquilos. ¿Qué tal, Piero? Cuéntame Eh, algo, ¿qué me dice para que nos subamos un poco de moral ahora mismo, después de esa na- derrota con Empoli sangrienta? Nada, una derrota que de verdad dolió, ¿no? Dolió bastante. Yo creo que ha sido una bomba también a la interna, ¿no? Ha estado bastante movido. No solo el tema de Mota, sino también el tema del vestuario. Por ahí han empezado a salir ciertos rumores, ¿no? Que buscan seguir desestabilizando al equipo. Yo creo que hoy por hoy, o sea, lo que se tiene que hacer es trabajar, ver en qué se falló y ya enfocarse en el único objetivo, ¿no?, de la temporada, que es clasificar básicamente a Champions. Asegurar ese cuarto puesto, si se puede llegar al tercero mejor, y tratar de que los chicos, pues, no se desmotiven, ¿no? Porque al ser tan jóvenes, muchos de ellos, la madurez o la mentalidad no siempre va a ser no va a ser regular, ¿no? Siempre va a tener altibajos y hay que saber gestionar eso, ¿no? Yo creo que Mota también tiene que encontrar la forma de llegarles, y creo que para poder hacer eso, él primero tiene que encontrar justamente esa forma, que creo que todavía no lo ha logrado, no lo ha conseguido, y tiene que hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Difícil, pero creo que se puede lograr. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. Esteban, ¿tú qué dices? Hola, hola a todos. Qué bueno volver a estar acá después de una larguita recuperación, pero bueno, aquí vamos. No sé, estoy como medio sorprendido, medio pensativo. Soy creyente del proceso, pues porque como entrenador tengo que ser amante del proceso y creyente del proceso, porque en realidad es lo que uno pregona, la verdad. Pero también muy crítico porque, a ver, dentro de todo lo que uno estudia durante la carrera, siento que en este punto los caminos han ido distintos. Siento que van distintos, siento que no sé, ustedes de pronto, Marco, Joshua, Piero, también que conocen, que han estado más en esto, conocen un poco más también hasta el mismo tema de cómo se maneja la Juve de forma administrativa, porque lo administrativo, si hay problemas arriba, hay problemas abajo, si hay problemas abajo, hay problemas arriba, o sea, todo es un todo. Pero siento que se ha empezado a enfocar más en vender que en armar. No sé, o sea, mucho influencer, mucho youtuber, mucho marketing ahora para tratar de llegar con la simpleza. Y ahí es donde que la camiseta con 3 rayas porque la diseñó el influencer y necesitamos que vendemos y traemos lo que vendimos. O sea, no, hay cosas que ya también llega un punto donde, no sé, yo lo he estado pensando y creo que en uno de los posts que puso Joshua acerca de si se debía ir Moto o no, que termine la temporada, si logra uno de los 3 objetivos, que entren ellos y evalúen las formas y las maneras, y ahí que se empiece a resolver, creo yo. Pero cortar ahora es más de lo mismo, o sea, es más de lo que pasó. ¿Cuántos años estuvo Capello antes? 3 años, 3 temporadas, tuvo 2 Dos, Ancelotti y después estuvo dos. Capello. Sí, a lo que yo voy es más que ahí hubo Deschamps, Ferrara, Del Neri, Ranieri, el que se aparecía. Entonces, evitar otra vez esto porque iría a lo mismo. Es como mi única manera de entender por qué es mejor dejar a Mota. Ese tema seguramente lo vamos a tocar. Mientras tanto, le damos la bienvenida al Capi, que no puede aparecer en el video porque está desde el carro, pero debería podernos escuchar y contestarnos. ¿Estás, Capi? Sí, sí, estoy. No sé, ¿ustedes me escuchan bien a mí?
Sí, suficientemente bien. Ok, Sí. entiendo. No percaté la pregunta original, discúlpenme, pero me imagino es un poco de, o sea, cómo está la cosa, ¿no? Bueno, quisiera empezar por decir que obviamente yo no es que sepa algo sobrenatural, no soy una persona que está dentro de la Juventus para entenderlo bien. Soy un tifoso más que pues tuvo la suerte o la mala suerte, depende cómo lo quieran ver ustedes, de estar aquí en esta semana en Torino. Tuve la suerte de poder reunirme con amigos que hemos tenido en los lives, diferentes periodistas confiables, eh, digamos, fidedignos, honestos en su trabajo. Me he podido reunir con amigos que trabajan dentro de la estructura. Estoy tratando de ser bastante vago a propósito, porque no quiero tampoco que nadie piense, inculpe y haga hile cosas que no son verdad. Pero yo, en cierta forma, me queda bastante claro la situación actual de la Juventus. Es una situación extremadamente preocupante, porque quizás de lo único en lo cual Esteban mencionó ciertos que habían pasado después de Calciopoli, quizás en lo único que nos parecemos a esa Juventus. Te perdimos, Capi. Justo en la parte mejor. Sí, justo en... Lo perdimos. Ahora Obviamente. Ahí está, ahí vuelve. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, nos estabas diciendo en qué se parece a esta Juve post-Calciopoli. No. Perdimos al Capi. Sí, o sea, pero Bueno, igual... no sé. Piero. Sí, o sea, yo comparto lo que dice... Con la Juve post-Calciopoli. Hay una falta de identidad tremenda, ¿no? Creo que es demasiado notorio, ¿no? Probablemente yo que tal vez no sé, no tengo tanto conocimiento como Marco, que ha visto a Juventus con un ADN, o sea, realmente se respiraba el ADN, la diferencia debe ser también abismal, ¿no? Yo creo que hoy en día la Juventus que tenemos es una Juventus joven, es una Juventus que no tiene a alguien real, o sea, no tiene a alguien real que te respire o te contagie lo que ha sido la Juventus históricamente, ¿no? Probablemente, y ojo, acá estoy salvando las distancias, el último tal vez puede haber sido dentro de lo poco, Danilo tal vez, pero ahora mismo la única persona que queda es Chiellini no tiene ni contacto con el equipo, entonces, ¿quién te transmite eso, no? Hoy en día tenemos un capitán que es Locatelli, creo que es su primera vez como capitán, su primera capitanía, y la verdad es que hace lo que puede, ¿no? Puede ser muy gobo, muy tifoso, lo que quieras, pero tampoco es que él haya respirado el ADN de la Juventus como lo han hecho otros, ¿no? Pero Entonces, te digo algo, Piero. sí. ¿Pero tú no crees que esta situación es una situación que nos hemos buscado? Porque te explico, es verdad, nosotros tenemos una situación post-Calciopoli Sí, en totalmente. que pasamos por el peor momento de nuestra historia, las mayores dificultades. Tuvimos un reset total de la dirigencia, así como hemos hecho en los últimos años acá. Pero en esa época, nunca se olviden que tú tienes unos pillares, que son uno del Piero, Buffon, Nedved, Trezeguet, Camoranesi, ¿sabes? Toda esta gente que mantenían, hilaban, ¿no? La historia. Y en la historia de la Juve, a veces los que hilaban estaban arriba. Cuando hubieron muchos cambios a nivel dirigencial, quedaba un grupo fuerte dentro del equipo.
Eso, en mi opinión, ha sido muy arriesgado por parte de Giuntoli, sobre todo, porque sabemos bastante bien que él quiso cortar con el pasado, quiso empezar de cero todo, un proyecto nuevo desde cero, pero quizás haya sido una movida muy arriesgada, porque te viene a faltar todo eso, te viene a faltar la experiencia, te viene a faltar esta conexión con la Juve del pasado, cortas una cierta continuidad. Creo que sea muy, muy, muy difícil. Hemos ido cerca a un punto así, yo creo. Justo el primer año de Agnelli y Marotta, el año de Del Neri, porque ahí hubieron cambiamientos bárbaros, e inclusive estas leyendas, algunas se fue, alguna estuvo en los márgenes, porque con Del Neri y Buffon, si se acuerdan, estuvo bastante en los márgenes. ¡Vamos! Por eso se fue la señal. ¿Viste? Sigue, Marco, no te quería interrumpir. No. La bienvenida al Capi que ha llegado aquí conmigo, qué bueno. Estar en la misma ventanita con el Capi. Ustedes nunca tuvieron este lujo, nunca. Qué lindo. Qué lidia, Bueno, Sí, la verdad que sí, pide. Buen screenshot. Pero nada, por decirles que en mi opinión, a este punto se está hablando mucho, claramente, de Motta, que cuando pasan estos, digamos, momentos, cuando el equipo no se expresa como debería, siempre es el primer responsable, todos le indican como primer responsable, es la dura vida del entrenador. Como hinchas estamos ahí hablando también de cómo esté ausente la propiedad y la dirigencia en la parte, digamos, más alta de la cumbre dirigencial esté ausente. Lo tenemos todo claro y sabemos que cuando tuvimos dirigencias fuertes, tuvimos Juventus fuertes, cuando tuvimos dirigencias débiles, tuvimos Juventus débiles. Conocemos la importancia de eso. Pero en todo eso, no es que haya llegado el momento de darle la razón al profe y empezar a cuestionar seriamente Giuntoli. Sí, bueno, si me permites retomar de donde estaba antes, ¿no? Porque no sé al final qué fue lo último que escucharon que decía yo. Estabas ahí hablando justo de cuáles eran los puntos, digamos, en común entre la Juve y la Juve post-Calciopoli. Okay, ahí nosotros empezamos. Perfecto. Entonces, bueno, de que Esteban había mencionado los entrenadores post-Calciopoli, ¿no? Y yo... de nuevo, no sé si dije esto o no, o sea, yo no soy nadie en particular interno dentro de la Juventus, no trato de vender que tengo conexiones privilegiadas, ni mucho menos, porque no es así. Yo tuve la suerte o la mala suerte de estar aquí durante esta semana para vivir, digamos, de cerca lo que está pasando. La buena suerte. Y sí o sea, he tenido la dicha, la suerte de poderme reunir con varios que hemos invitado aquí en términos de periodistas, hablar con ellos, escuchar sus opiniones, reunirme con amigos que trabajan, si no directamente con la Juve, pero indirectamente también, escuchar sus opiniones. Y a lo que iba era que la única similitud, digamos, de entre esa situación post-Calciopoli que mencionaba Esteban y la de ahorita es la gerencial, la dirigencia. Entonces yo en ese lado estoy relativamente en paz, porque entiendo que yo no le puedo pedir a Scannavino y a Ferrero que me hablen de fútbol, ¿verdad? Porque son personas que no están ahí para eso, no fueron traídas ahí para eso, y por ende, es más, prefiero que no hablen de fútbol, porque creo que van a meter la pata si dicen algo. Habiendo dicho eso, aquí hay un gran problema, que es un vacío interno severo. Y eso viene desde lo más alto. O sea, si ahí están Scannavino y Ferrero para sanar las cuentas, en lo más alto también se decidió darle todo a Giuntoli para que él fuera la parte de deporte, pero simple y sencillamente Giuntoli no es Moggi, Giuntoli no es Marotta, Giuntoli es Giuntoli. Entonces, es cierto que
el director técnico tiene su responsabilidad, los jugadores tienen su responsabilidad y la gerencia tiene su responsabilidad. Se tomaron decisiones, bien sea por parte de Giuntoli o por parte de Motta, de hacer un quiebre severo dentro de la estructura del plantel, y se están viendo los resultados de eso ahorita. O sea, la Juventus venía de una tradición muy larga, que bueno, ayer en el evento de quelli di Via Filadelfia, no me acuerdo quién era, creo que Bettega o Marocchino, decían que era la tradición bonipertiana, que era cuando llegaba uno nuevo, casi prácticamente aunque no fuera oficialmente, se le juntaba con uno de experiencia, con uno que tuviera, digamos, una cierta identidad dentro del plantel, que entendiera qué significaba jugar para la Juventus, que entendiera lo que significaba, las presiones que significaba representar la franela. Y bueno, esta gerencia, por medio de Giuntoli, por medio de Motta, por medio de quien quieran, decidió que eso ya no iba a ser parte de este proyecto. Yo les estoy contando cosas que no son nada nuevo para nadie de nosotros. Digamos, lo sorprendente es escucharlo también desde aquí, pues, ¿no? También de diferentes personas que estaban dentro de la Juventus en algún punto, llevan muchos años fuera, pero escuchar eso de ellos y saber que, bueno, a ellos también les duele. Entonces, ¿qué pasa? Y me estoy alargando demasiado, ahorita le damos también a Enzo la palabra. Yo siento mucha juventinidad en nuestra comunidad, siento mucha juventinidad en la comunidad juventina global, siento mucha juventinidad en la comunidad juventina italiana aquí, en Torino mismo, obviamente, leyendas, tifosi actuales, gente que va al estadio hasta cierto punto, pero no se siente la juventinidad dentro del equipo, dentro de la gerencia, dentro de la estructura del club. Y eso duele mucho, porque si acaso, ¿no? A mí me tocó vivir el partido del miércoles. Yo salgo de ese partido más juventino de cuando entré a ese partido. O sea, no tengo alguna duda, yo no tengo alguna duda de que este es mi equipo y este es el equipo que yo amo y quiero y voy a seguir apoyando. Al contrario, se refuerza aún más y fue quizá una de las derrotas más penosas y vergonzosas de nuestra historia. Pero me queda claro que, carajo, la Juventus necesita más de nosotros ahora que nunca, porque si dentro de la estructura no hay, y aquí para citar al prof, el ADN Juve que se necesita para sacar adelante, pues entonces lo tenemos que meter nosotros desde lejos y, valga o no la pena, funcionó. Porque ¿qué pasó? Te eliminan de la Champions League, te eliminan de la Copa Italia en 8 días y nadie dijo nada. Gracias a la presión mediática, gracias a la presión de los tifosi, gracias a el malcontento de muchos tifosi, Giuntoli por fin se dignó a poner la cara y dar 2 minutos y medio, que yo de todas formas lo considero una patada en los huevos, 2 minutos y medio después de lo que ha pasado en la semana, pero por lo menos apareció. Entonces va bene. Ustedes quieren enfrentarse y enfocarse en las cuentas de la Juventus. Ese es su trabajo, perfecto. Por eso yo al olmo de Ferrero y Scanavino no le pido peras. Sánenme ustedes sus cuentas. Pero el árbol de peras, que es Giuntoli, sí tiene que dar la cara. Este es su proyecto al final del día. Y él tiene que representar a su director técnico, porque hay que decirlo también. Motta comete muchos errores, pero también fue dejado muy solo en la última semana. Y él es responsable. Yo no le estoy quitando responsabilidad, no malentienda. Él es muy responsable de lo que se está haciendo. Muy solo en las últimas semanas. Bueno, quizás desde un principio. Sí, exacto. Pero, o sea, la cuestión, pero él también es responsable de las decisiones que se tomaron. O sea, tampoco es Sin dudas. Es caso de responsabilidad. Por ende, a lo que voy es, perfecto. Nos toca a nosotros. No nos quieren escuchar, nos dan de menos, somos solo una fuente de ingresos. Va bene. Que eso quiere decir que nuestra batalla es aún más importante. ¿La vamos a perder? Ténganlo por seguro. Pero eso no quiere decir que me voy a rendir. No sé si me explico. Entonces, no sé, estoy tratando de enseñarles, de entregarles, digamos,
lo que he sentido en esta última semana aquí, sabiendo que yo el lunes voy a ir a ver el partido contra el Verona y no sé qué equipo me voy a enfrentar. No sé qué equipo me va a venir a representar a mí en el campo. Lo que sí sé es que yo voy a ir ahí a cantar hasta que ya no tenga voz, voy a ir a ondear banderas, a ondear mi bufanda, voy a hacer todo lo posible porque a mí me sabe un huevo, perdón la expresión, si los demás están celebrando la actual situación de la Juventus ahorita, porque para mí yo creo que esta actual situación a largo plazo, o por lo menos, digamos, el optimista pendejo en mí, piensa que es una cosa aún mejor. Bien, bien, Capi. Enzo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué me tal, dices chicos? al respecto de todo lo que nos contó el Capi? Todo bien, todo bien. Saludar al Chad, a Piero, a Esteban. Esteban, ¿qué tiene? La camiseta 10 ¿de quién es? ¿De Sí, McKennie? del Piero. Ah, no, porque ahora nuestro 10 es McKennie, ¿no? El que juega de 10 en el equipo. Tranqui. McKennie lo defendía, entonces a mí McKennie lo defendí sin mucha publicidad, pero el utilitario. El utilitario, pero no el 10, negro, porque coño, ponerlo de 10 es complicado. Bien, bien, chicos, todo bien. Contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Coméntanos algo, por favor. ¿Sobre qué? Sobre lo que tú quieras. Con tal que no me preguntes del Juventus Empoli, te comento de lo que tú quieras. Ah, bueno. ¿Qué tal hoy? ¿Todo bien? ¿Cómo está la temperatura por allá? Ya, no, porque aquí no lo somos vi el el pueblo partido. el pueblo Juve, quizás podías esperarte una pregunta sobre Juventus Empoli. Pero no lo vi Pero el si quieres partido. no hablamos de ello. Dinos tú un tema. ¿De qué hablamos? Bueno, De la Juventus para, 96-97 de Marcello Lippi. mira, sabes que yo estaba justamente pensando en esa generación, Marco, porque nos hace falta. Todo el mundo la hemos pensado mucho esta semana. No, pero escúchame, porque nos hace falta juventinidad, ¿no? Yo creo que eso es un dato de facto. Y mirando a futuro, ¿no? A la luz al final del túnel, tú dices, mira, qué lástima que casi todos los de esa generación, como técnicos, no, digamos, Cannavaro no le fue bien como técnico, Nesta no le está yendo bien, Grosso no le está yendo bien, Conte, todo, o sea, tú das la vuelta y todo termina otra vez en Conte. Camoranesi no le fue bien. Bueno, Zidane, pero bueno, Zidane es otra historia, ¿no? Del Piero no sabemos si hace pasta o es comentarista. Trezeguet es embajador, o sea, entonces, pensando en juventinidad de esas figuras, el único técnico que te queda es Antonio siempre. Entonces, pareciera que todos los caminos apuntan a Antonio. Y te digo, no me disgusta la idea, obviamente, pero me gustaría un Conte un poco, no sé si la palabra es más maduro, ¿no? Un Conte menos Conte. No sé si me hago entender, porque no es momento de llegar a volver a explotar todo, a implosionar, a hacer caos, ¿no? Conte a veces es sinónimo de caos y quizás ahora en este momento lo que hace falta es mucha juventinidad, mucha de hacer las cosas bien, o sea, algo tan sencillo como hacer las cosas bien. Conte es un tipo que hace las cosas bien y yo creo que podría ser la figura para el futuro inmediato, ¿no? Y justamente te hago este comentario partiendo de que me puse a pensar, coño, no puede ser que la única opción sea Conte. Y todo esto piensa y termina otra vez y cae. Bueno, pareciera que la única opción es Conte. Bueno, dale tú que eres muy apasionado de Conte. Depende. Apasionado de Conte. No. Hay vida más allá que Antonio Conte. Por ejemplo, bueno, ayúdame a ver si se me escapó alguno, Marquito. O sea, tú puedes traer al Marcello Lippi, campeón del mundo, recién campeón del mundo, al Marcello Lippi, recién campeón de la Champions League,
y te digo que la diferencia va a ser poca. O sea, tú le estarías pidiendo a Conte que hiciera algo que nunca hizo y nunca ha hecho en ninguno de sus clubes, porque no hay, o sea, tiene que intervenir hasta dentro de la dirigencia y eso Conte nunca lo ha hecho. Pero, Entiendo ¿sabes? Yo creo que a entrenador. Marota, a Giuntoli, porque digamos, Giuntoli no va a salir, ¿no? Giuntoli sabemos que está ahí, es la única pieza, Giuntoli no sale, pero a Giuntoli se le podría rodear de gente capaz, de gente juventina, de gente que lo acompañe y lo guíe, lo ayude y le quita un poquito también de responsabilidad, ¿no? Que Giuntoli se dedique a fichar a los Alberto Costas de este mundo, que fiche... Le quitamos más responsabilidad aún. No lo hemos visto durante un año y medio. Pero entonces, y lo hemos visto, tremenda cagada, ¿no? O sea, entonces... Tú estás pidiendo pero no va a salir. Perdona, no te escuché. Perdón, tú estarías pidiendo, o sea, tú lo que estás pidiendo es Conte dirigente. No. Que se meta ahí y a la vez también sea director técnico. Yo lo que te estoy diciendo es que no es suficiente. No, obviamente, yo estoy pidiendo. Además, mi argumento es, cambiar al entrenador ahorita tiene poco sentido porque dentro de mi visión haría absolutamente nada. O sea, estoy de acuerdo que Mota ha cometido errores, etcétera, 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 pero el problema, el cáncer, si lo queremos ver así, no está en el banquillo necesariamente. Está dentro de la estructura gerencial. Ahí es donde falta la juventinidad. Ahí es donde falta alguien que cuando Mota te viene y te dice, yo quiero que me saques a Danilo porque dijo algo en contra de mí. Ahí es donde falta un Boniperti, por lanzar un nombre hacia acaso, que le diga, mister, usted ocúpese del deporte. Yo me ocupo de la gerencia de las personas. Entonces, poner a Conte, le estarías pidiendo, bueno, tú sé entrenador y también arréglame la escasez de juventinidad dentro de la gerencia. Yo creo que no podría ser los dos. Pero déjeme poner un poco de orden. O sea, aquí estamos ya en el tema mister, nos pusimos ahí de cabeza en el tema entrenador. O sea, ustedes ven ya todos un Mota fuera. Pero sin duda, no. Yo creo que hoy no es lo que vemos nosotros. Yo creo que es lo que nos han demostrado los hechos de que Mota tiene que salir tarde o temprano y que parece que al fin se quebró. Porque es lo que nos cuentan hoy desde Italia, la prensa deportiva y digamos, los periodistas de alto rango en Italia nos cuentan hoy que hay un quiebre, que el Juventus PSV y el Juventus Empoli generaron el quiebre y que lo más probable es que haya un cambio de dirección técnica, no te digo mañana, pero al final de la temporada. Entonces empezaron a activar las pistas Gasperini, las pistas Conte, la pista, bueno, ya más allá, digamos, Mancini, ahí ya como que más lejos, ¿no? Pero es lo que nos cuenta la prensa de Italia hoy y es lo que me permite a mí ver la luz al final del túnel, Piero. Sí, pero lo mismo pasó la temporada pasada con Allegri, ¿no? Luego de la derrota contra el Empoli, ¿no? Se rompió, o sea, la temporada... No, Allegri, no te equivoques, Piero. No, Allegri, no estoy comparando. Allegri está fuera de del vestuario, ¿no? Allegri fue despedido de la Juventus desde que Giuntoli asumió el cargo. O sea, la hoja de ruta de Giuntoli era sacar a Allegri. Eso yo lo sé, pero a lo que yo voy es que, o sea, más allá del tema de que Giuntoli ya sabía que iba a sacar a Allegri, cuando se pierde contra el Empoli y donde básicamente todo el equipo se cae, se decía que se rompió el vestuario, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a pasar ahora es que seguramente a final de temporada van a evaluar todo lo que ha pasado y van a tomar la decisión, ¿no? Aún así se vaya Mota o no se vaya Mota, igual va a faltar algo ahí, ¿no? O sea, falta algo que realmente termine por... O sea, yo creo que la idea en sí del proyecto no está mal. O sea, en el sentido de que estamos pasando por un recambio, estamos buscando apostar a futuro, sanar cuentas y todo, pero nos falta algo que termine de cerrar ese círculo. Y creo que estamos teniendo una fuga
o no estamos teniendo una representación correcta de las cosas, como dice Joshua, ¿no? O sea, porque cuando el DT se lo toma personal con alguien, claro, no hay nadie que le diga, oye, espérate, ¿no? Sino que vemos casos como los de quién, como los de Gatti, que Gatti fue titular y fue capitán, se peleó con Mota al banquillo, o le quitaron la cinta de capitán, ¿no? Vemos por ejemplo, yo me pregunto qué pasa con Kefren Turán, ¿no? Cuando Kefren Turán juega, se nota que hay una gran diferencia en el medio campo, pero es suplente. Y Cup Miners es titular. Y cuando vemos jugar a Cup Miners, la verdad es que, o sea, no es que tampoco lo veamos tanto, ¿no? O sea, ¿me entienden? Yo creo que hay algo, ¿no? Hay algo que creo que todavía no sé si es por parte de Juntoli, no sé si es por parte de Mota, o de repente los dos tendrán un acuerdo y estarán, no sé, pensando que de esa manera se está manejando bien el equipo, ¿no? Que creo que ya no está funcionando. O sea, hay algo que todavía no se termina de encontrar, ¿no? Que nos falta. No sé si es un personaje o alguien. Como te digo, yo creo que a Juntoli hay que rodearlo. O sea, Juntoli hay que rodearlo de gente juventina y capaz. Porque obviamente, y como lo he dicho muchas veces, no es suficiente el cambio de entrenador. Se están haciendo o se hicieron las cosas mal este año desde la dirección técnica, se hicieron las cosas mal desde la dirección deportiva y bueno, más arriba no me meto porque, digamos, como explicaba Joshua y todos lo sabemos, son dos tipos que están allí, dos figuras representativas que están nada más sus nombres allí ocupando un cargo pendiente de que se sanen las cuentas. Pero, digamos, lo que siempre digo, no es excluyente sanear las cuentas con hacer las cosas bien desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista comunicacional. No le hace falta a Juntoli un par de figuras juventinas a su lado. No hace falta una figura juventina que se encargue de la comunicación. Me parece a mí, ¿no? O es mi opinión. Porque me cuesta mucho, o sea, digamos, me es más fácil imaginar una salida de Mota que imaginar una salida de Juntoli. Pero te digo, entonces, para ti esta figura en este momento, lo que está más cerca de poder llenar estos huecos, sería un Antonio Conte. Un Antonio Conte en la dirección técnica y sumar figuras en la estructura gerencial que acompaña a Juntoli. Llámese Chiellini, llámese Storari, o sea, no sé, digo nombres así casuales, ¿no? Digamos, pero hay figuras gerenciales que pueden acompañar a Juntoli. Esteban, ¿para ti esa figura también es Conte? No, yo pienso que el 2.0 lo vimos con Allegri, que se llevó a Allegri por lo que había logrado por los 7 buenos años de la Juve y vimos cómo terminó esta última parte. La parte de rodear a Juntoli, yo digo, él quiere, la verdad, él quiere. O sea, para mí voy a lo mismo a lo que decía al principio. Yo siento que hay una desincronización tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores. La desincronización se ve completa, porque yo entiendo el proyecto y el proyecto está bien. O sea, vamos a lo mismo. Yo enseño eso, yo avalúo eso, o yo avalo eso, porque voy a querer lo contrario. ¿Cuál es el problema para mí? Tenés a la Juve Next Gen, que es supuestamente lo que vas a empezar a formar para hacer el equipo profesional. ¡Fum! Todo vendido. Se te lesionaron los centrales, lograste llegar al mercado invernal a tratar de conseguir centrales, porque todos los vendiste, porque no te servía. Y aquí también hay una cosa en donde el ego te juega mucho. Por ejemplo, obviamente uno le da rabia que un jugador pues salga en la conferencia de prensa y hable mal y lo critique a uno. Pero uno tiene que aprender a aguantar, porque si no, si para eso te va a quitar la capitanía, de ahí en verdad, si no juega Perín, el capitán debería ser Gatti, porque además también viene un poco la historia, o entre los centrales, a excepción de Del Piero, que fue muy longevo y era el capitán sí o sí. De resto, siempre fue entre centrales, arqueros, un 5, que son los jugadores que más peso y más años llevan. Entonces, sentaste a Gatti y empezaste con la identidad. Démoselo a Locatelli.
A Locatelli jugó mal un partido, démosela a McKennie. A McKennie démosela a Thuram, démosela a Cup Miners. Entonces aquí es donde yo empiezo, yo aquí es donde yo empiezo a ver en dónde empieza a ver el error y en dónde está también el ego del entrenador. O sea, yo no estoy diciendo que posiblemente lo que quiere Mota en la Juve es algo a lo que se asemeja a lo que juegan actualmente. Pero también tenés que tener los jugadores para hacer exactamente lo mismo. Entonces yo te digo, yo sale Mota, digamos, digamos, traemos a Conte por hablar pues de poner otra vez la impronta juventina. Pero entra Conte y sale Cup Miners, sale Douglas Luiz, sale el uno, sale el otro y empieza a sacar 10 y trae 10. Entonces, si no le va bien, no, es que tengo que empezar a formar el equipo porque no se conoce. Entonces, es ahí donde empieza a ver los vacíos y es donde ahí empieza a ver los errores. Eso es lo que... Entonces, yo por eso decía, yo no sé, yo lo decía también al principio en uno de mis videos. La Juve, yo le daba 5 años de transición post todo lo que ganó. O sea, mientras pasó Sarri, mientras pasó Pirlo, mientras volvió Allegri, que cuando llegó Mota dije, le doy 1 año o 2 años más precisamente porque si se logra adaptar lo que quiere Mota o lo que se quiere jugar actualmente ahora que es tanta transición, espacios abiertos, posesión, bla, pues hay que darle tiempo y tenés que formar abajo para que cuando lleguen arriba eso sea lo que se ve. No, está Pero todo sí. claro, Esteban, pero es que esos 5 años ya han pasado, hemos empezado ya por lo menos 3 proyectos distintos. Exacto. Estamos ahí siempre en lo mismo y yo de todas maneras, o sea, en este momento yo creo que esté todo, en mi opinión también, abierto a cualquier solución. O sea, el proyecto, si tú crees en el proyecto, lo defendes, el proyecto le hace falta más tiempo que un solo año, pero si el proyecto funciona, tú llegas al final del primer año y ya lo ves, que hubo un crecimiento, que hubo digamos, no solo un crecimiento de los jugadores, pero también de la idea, se empieza a ver un equipo que juega más de memoria, se empieza a ver algo que te hace esperar para el futuro. Empieza sobre todo a entender de 10 jugadores que compramos, 7 están bien, 3 están mal. Ahora nosotros estamos ahí que todavía tenemos muchísimos objetos misteriosos y que no sabemos cuál es realmente luego su verdadero potencial en la Juventus, porque todas las apuestas que hicimos, la más pesada, hasta la hora las hemos perdido. Los 3 jugadores fundamentales de este mercado fueron Cup Miners, González y Douglas Luiz. Ninguno de ellos dio la talla. Mira, que antes de esto una cosita, Joshua, qué pena. ¿Cómo? Algo que habías puesto de la cantidad de lesiones que lleva Douglas Luiz en la Juve en todos sus años. Ojo que, obviamente, pero recuerden también cómo llegó Eden Hazard al Madrid, que llegó fusilado. O sea, el fútbol inglés también fusila a muchos jugadores. A unos no, a otros los favorece. El tema Cuadrado cuando llegó del Chelsea, que lo tenían por allá relegado y le sirvió. El tema, por eso tocó hasta el tema de Eden Hazard cuando sale del Chelsea, que salió fusilado, y aquí Douglas Luiz posiblemente salió fusilado. No es la excusa, porque de todas maneras se invirtió. Estoy de acuerdo con Marco también cuando habla lo del proyecto. A esta altura se debería ver algo que no se ve, pero sí, o sea, ya ahora sí. Quería tocar solo ese punto que lo había visto. No, entiendo. A ver, quizás yo no me hice explicar o simplemente están en desacuerdo conmigo, lo cual es totalmente perfecto. Yo creo que sustituir a Mota no tiene algún sentido. Yo creo que hiciste un proyecto en el mercado, tuviste mala suerte con las lesiones, no son excusantes por los errores que cometiste, pero son, dentro de mi punto de vista, esa parte de lesiones, mal gestión de la carga de trabajo, porque yo creo que muchas de las lesiones de Douglas Luiz vienen por ahí, van dentro de los riesgos que se toma cuando traes un entrenador novato, entre comillas. O sea,
no tiene tanta experiencia y él también está aprendiendo a ser de la Juve y estar en la Juve. Yo no estoy, esos argumentos que dicen que es un interista infiltrado, a mí me parecen entre los argumentos menos destacados posibles, para no usar otra palabra, porque de verdad que hasta la celebración del tipo cuando hace el gol contra el Inter se nota. Pero, que, por favor, o sea, nada que ver, ¿no? Tampoco tenemos que estar ahí viendo o sea, es un profesional, ¿no? Claro, es un profesional y yo si creo, si le va mal a la Juve, le va mal a él, o sea, supuesto, recordemos siempre no tiene ni pies ni cabeza eso. A mí lo que me causa interés, bueno, me llama la atención es el argumento de Enzo, el cual dice, hay que rodear a Giuntoli de juventinidad, 100% de acuerdo contigo, hay que meter gente histórica ahí para que enseñen la juventinidad tanto a Giuntoli como a Motta y al resto de los jugadores, 100% de acuerdo contigo, pero hay que sacar a Motta y meter a Conte. Entonces, son como dos cosas que no, en mi punto de vista, en mi opinión, no embonan muy bien, porque yo creo que Motta tiene la habilidad dentro de este concepto de ir aprendiendo cómo entrenar en un equipo como la Juventus, si tuviera más apoyo dentro de la directiva con gente juventina, que también le pudieran decir no cometas ese error antes de cometerlo, yo creo que podría ser un entrenador interesante. Porque ya me lo veo venir, que él va a otro club donde tienen una estructura mucho más afianzada, empieza a tener éxito y ya saldrán también las viudas de Conte, porque pasará. Lamentablemente nosotros somos así. O sea, nos gusta quizás ver el verde del vecino en vez del nuestro, más que todo. Entonces, yo estoy de acuerdo con parte de ese argumento. Lo que no veo fiable es traer a otro entrenador. Se mencionó Conte, por ejemplo, como Conte, quien primero, él también va a querer hacer limpieza de plantel y va a querer traer a su gente. Y, o sea, lo cual equivale a otro mercado más. ¿Y qué haces con los que ya tienes? Algunos los vas a poder vender, otros no. O sea, te pones en una situación muy severa. Me parece algo inalcanzable para el proyecto de esta Juventus. Me parece mucho más coherente, aunque no nos guste, que se mantenga Motta, pero que se construya una base dentro de la estructura gerencial de la Juventus, donde también alguien tenga y pueda decirle a Giuntoli, ahí eso no es de, o sea, porque él también es nuevo, o sea, él no aprendió a ser juventino dentro de la Juventus, como fue, por ejemplo, Paratici o Manna, que por bien que mal, Paratici hizo muchas cagadas, Manna no tanto, pero aprendieron dentro de la Juventus. Giuntoli llegó ahí, empezó a leer y tal, y no es para excusarlo, porque él también es parte de la culpa y la responsabilidad. O sea, yo entiendo que quizás en un mundo de hoy donde nos gusta siempre ir de un extremo al otro, eres esto o eres lo otro, es difícil entender o no se quiere entender el concepto de decir, él está tratando de hacer lo mejor que puede, no creo que tenga el mal de la Juventus en su plan, pero simplemente no logra llegar al nivel que se quería de él. Por ende, tiene que comer un poco de humildad y dejar que la estructura deportiva interna dentro de la Juventus sea permeada por históricos juventinos que le puedan enseñar tanto a él como director deportivo como al entrenador al cual se le construyó un proyecto, bien o mal, es el que tenemos, el cual va a eventualmente recibir de regreso varios jugadores de lesión para de así construir un proyecto de verdad. O sea, a mí el error, digamos, base, el error, ¿cómo se llama? El error de Nashita, ¿cómo es? El pecado original. El pecado original fue la construcción gerencial dentro de la Juventus, que al final y al cabo es error de quién, de quien la construyó, por ende, del capo principal, que dijo, usted, presidente, me va a sanar las cuentas, usted, CEO, me va a sanar las cuentas, todo lo demás que quiera hacer, que es un club de deportes, va donde Giuntoli. Pero, Elkan, ¿y qué es todo lo demás? No sé, se encarga él. Y Giuntoli no dio la talla. Y está bien decirlo. Pero de pasar ahí a decir, y hay que sacar al entrenador, y porque voy a traer a Conte como si fuera perita en dulce Conte, porque se nos olvida cómo nos dejó Conte también, y todo el peo que empezó también él internamente.
nos quejamos como tifosi de la situación en la que estamos. Conte es uno de los entrenadores que más se cagó encima de sus tifosi. No porque se pueda entrenar al Inter, no es por eso, por favor, sino por lo que le hizo a los tifosi que supuestamente él defendía y después lo que dijo sobre la gerencia que él supuestamente defendía. Ahora que está en el Napoli, que quedó dolido, que no lo vinieron a pedir que lo rescatara la Juventus porque Giuntoli no le dio la luz del día, ahora es que se empieza a ver un poco más ténero, un poco más maduro. Pero también tiene que responsable de lo que hizo y lo que también dijo, en mi punto de vista. Bueno, Tomás. Le damos la bienvenida a Tomás. Nosotros aprovechamos porque nosotros también, llega Tato también, bienvenido. Entonces, como ya la casa está muy llena, nosotros los saludamos, que nos tenemos que ir. Un abrazo gigante. Coño, así mismo, no. Está buenísimo. No se Los espantaste, Tato. Suscribirse Qué feo, y compartir. Me voy otra vez. Qué feo, Tato. O sea, 75 no... personas aquí metidos y hay como 20 likes. ¿Qué es eso? Vamos con esos likes. Vamos, like. Yo creo que es personal, Tato, porque tú no te conectabas. Hace 8 meses te conectas y estos tipos se van los dos. Ni 5 minutos. Mira, te voy a ser sincero. Yo soy entre ustedes, yo soy honesto. Tenemos cena en casa de los papás de Marco. Y yo a ellos no los puedo hacer esperar. Así que, miente, me disculpen, les pido una disculpa, pero hay una pizza al horno por la comida, en casa que me está esperando. Pizza al horno hecha en casa que me está esperando. Ustedes entenderán. Chao, chao. Nos vemos, chao. Bueno, chicos, vamos a darle la palabra a Tomás, que tiene rato allí, y el monólogo de Joshua no lo dejaban intervenir. Tomás, ¿qué opinas tú de esta situación presente y posible futuro de esta Juventus? No va a pasar nada, o sea, vamos a seguir como estamos. Es lo más probable, ¿no? Siempre y cuando se logre el cuarto puesto. Eso es lo más probable. Y yo opino bastante similar al Capi, así que creo que él lo dice mejor que yo. Entonces, voy ahí de acuerdo con él. O sea, cambiar el entrenador no nos va a cambiar nada. Ya lo vivimos y también. Estaba contigo. No, y por ejemplo, algo que me ha hecho reflexionar en estos últimos meses es que, a ver, si de todos vamos a elegir, obviamente yo creo que la mayoría, por más que sea y todo lo que pasó, pues uno dice, alguien que los pone a correr, que los motiva es Conte, ¿no? Pero otro que también era infinitamente juventino, como Allegri, tampoco pudo. Entonces, al final nada te garantiza que el que venga vaya a rendir. Entonces, ¿qué te puedo hacer? O sea, igual, ojo que para mí Conte es como resultados inmediatos, que es algo que todo el mundo quiere, y yo no siento que eso realmente sea lo que necesitamos en este momento. O sea, lo que se necesita en este momento es construir algo que vaya a durar a futuro. Y la verdad es que, o sea, de nada te sirve celebrar un año si el siguiente año vas a estar igual o peor como estabas, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la solución es, lo mejor que nos podría pasar es lograr la clasificación a Champions, que se acabe la temporada, evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal. No me digan todo. Pero yo creo que la temporada, o sea, yo creo que la temporada ya terminó. O sea, la Juventus va a llegar de cuarto lugar. Yo veo muy difícil porque el Milan se suicidó, la Lazio va a caer, la Fiorentina ya cayó, en fin. Nos regalo el cuarto lugar, ¿no? Para ponernos la mente en paz. Ya tú puedes sacar la evaluación, Piero. O sea, porque la evaluación, o sea, si no llegas al cuarto lugar, es catástrofe de la catástrofe. Entonces, vamos a darte el cuarto lugar. Más de eso, o sea, porque bueno, por ahí hay alguno que dice que estamos a 8 puntos del Scudetto, pero bueno, no yéndonos a ese extremo, creo que podemos trabajar en función de que llegamos de cuarto. Fracaso rotundo en Champions, fracaso rotundo en Supercopa, fracaso rotundo en Copa Italia, infinidad de errores en el mercado y en la dirección técnica del equipo, en la gestión y en la comunicación. Y ustedes me dicen que lo más lógico es que sigamos así el año que viene. Bueno, ustedes están todos locos aquí, ¿verdad? Pero es un año de aprendizaje, ¿no? Las cosas pueden pasar así. O sea,
yo sé que estamos En el acostumbrados Empoli, a, sí. En la Juventus no. o sea, es que ese es el tema, ¿no? Pero eso es incoherente, porque entonces el Es el año tema. pasado se hizo exactamente lo mismo, los mismos resultados y no nos estábamos volviendo locos. Tomás, Con un tipo mucho supéralo, más papi. experimentado, Estamos hablando de este año, papi, supéralo. Pero por supera el eso hay año que ser pasado. congruente. Supéralo, Si tú supéralo. quitas, Háblame de si tú quitas 2025, 16 jugadores, pero- los pones a ver, nuevos. supéralo. Pero A ver, espérame, pero a ver, escúchame. Si estás Pero ¿cómo comenzando tú de cero, puedes? tienes 16 tipos nuevos en plantilla, que el carajo tomó malas decisiones, eso es injustificable. Claro que sí, las tomó y las toma todos los días. es Eso que estamos claros. Pero si quieres construir, coño, yo no creo que estar cambiando todos los años un entrenador sea bueno o sea malo. O sea, bueno no es, Y yo, en mi opinión. y yo no creo que si ya se ve que estoy construyendo mal, tengo que seguir por ese camino de mala construcción. Pero, o sea, pero puedes ¿qué te va corregir. a Pues hacer yo no pensar? veo que es la ¿Qué te va a construcción hacer mala. O pensar sea, que pensar que siguiendo todo está haciendo mal las no me cosas parece. mal? No, pero aquí Bueno, aquí hay eso un es tema. otra cosa. Eso es otra cosa, Yo que creo tú que me el digas, tema- no, mira, y eso te lo respetaría, que tú me digas, no, mira, yo no veo que todo está mal, yo veo que las cosas se están haciendo bien, quiero seguir con este técnico. Ah, bueno, perfecto, y eso te lo respeto. Pero si estamos todos de acuerdo que se están haciendo las cosas mal y tú quieres seguir por el mal camino, ¿cómo eso te va a llevar a algo mejor? Adelante, Tato. No, es que aquí yo creo que el tema que realmente va a poner la balanza de un lado al otro es el control que tenga el entrenador del vestuario, porque, digamos, Juntoli votar, si Mota tuviese el control del vestuario y logra el cuarto lugar, Juntoli le tiene que dar otro año, porque si no es asumir que la decisión del proyecto que él mismo comenzó está fracasado y él tiene que caer con esa responsabilidad. Ahora, si termina el año, se alcanza el cuarto lugar, bueno, ya quedamos fuera del resto, pero vamos a decir que alcanzamos el cuarto lugar, que es la meta mínima porque es la que te garantiza una buena cantidad de dinero. Pero el tipo no tiene el control del vestuario. Eso es grave. Eso no lo recuperas, a no ser que cambie los 16 jugadores otra vez. Y eso es un tema que uno no le tiene el pulso, o sea, uno no sabe realmente si es uno y lo votas, o si realmente es un sentimiento generalizado, y entonces ahí sí tienes que salir el entrenador. La impresión que da este tipo, o sea, mi opinión, es que no tiene control del vestuario, no tiene control de la gestión del grupo, se le lesionan los jugadores, hace alineaciones diferentes todo el tiempo, los jugadores no saben qué hacer porque juegan posiciones diferentes todos los partidos. Sí, ha tenido lesiones, pero también ha tenido los jugadores que más talentosos en teoría los ha tenido sanos durante mucho tiempo y no se ha visto una mejoría ahí. O sea, yo creo que no nos podemos esconder que hay un problema en la gestión del grupo. Mira, Espérame, Enzo. Yo hago ahí como... Adelante, Esteban, adelante. O sea, yo creo que todos estamos olvidando un detalle. Yo te hago una hipotética. No quedas de quinto. No, si lo vas a sacar, recuerda que tenés el Mundial de Clubes. Entonces, meter a un entrenador también para el Mundial de Clubes es un error. O sea, estamos juzgando hasta la temporada de la liga que se acaba en mayo, pero después sigue el Mundial de Clubes. Te hago la hipotética. Sí, pero quedas de quinto, lo ganas, igual es un trofeo, igual hay plata, porque en realidad todo esto está creando porque hay más plata. No, pero Esteban, la diferencia entre clasificar a Champions League y no clasificar a Champions League es un cuarto, 25% del facturado del club. O sea, es un golpe que te obliga a vender a Yildiz, te obliga a vender a Cambiaso y te obliga a resetear el proyecto otra vez. No, por eso, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando, o sea, igual el Mundial de Clubes le van al principio como todo, va a ser como para ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar. Y seguramente este año es 24 y dentro de 2 o 3 años van a ser 60 equipos porque van a querer meter más plata y quieren meter más. Entonces también, de todas maneras, esto es una gran parte, toda la razón. No quedar de cuarto también igual es un golpe bajo para todo. O sea, de hecho en estos días que no había podido estar en los lives, pero sí viendo muchas redes, veía uno que decía, estás jugando un partido de béisbol, ¿qué pasa? Tenés 2 strikes ya. Aquí ya termina la temporada, exacto, termina la temporada, empezar a reevaluar si querés esto, si no querés esto, qué quieres hacer, qué hay que hacer, qué hay que mejorar. Por eso yo le decía ahora
¿Qué me sorprende a mí? Creas un proyecto, tenés la Juve Next Gen, que supuestamente es lo que te va a abastecer. Vemos, Piero, te vaya Te bien. tienes que ir, Piero. Sí, amigos, tengo que volver al trabajo, pues estoy en oficina. Pero nada, perdón que te cortes, Esteban. Un abrazo a todos. Gracias, Y Piero, un abrazo. lindo, Vale, como Piero. siempre, Tato, es como un eclipse. Nunca lo veo, pero cuando lo veo siempre es especial. Así que nada, un abrazo. Nos vemos cuando llegue Gasperini. Adiós. Uy, Dale, Creo que los dale. últimos 2 lives que ha estado Piero. Termina con el punto, Esteban, y voy a leer un poquito el chat también. Entonces yo digo, voy a lo mismo. Creas la Next Gen o tenés la Next Gen para empezar a madurar el proyecto, porque es que el proyecto no se madura, y aquí es también un error. Estamos madurando un proyecto en primera división. El proyecto en primera división no se madura, se tiene que madurar en inferiores. Y agarraste a los de Next Gen o a los que posiblemente podían llegar al equipo de primera y los vendiste, y a lo que yo voy, vendiste para volver a contratar. No tiene sentido, no tiene sentido. Además, vendiste a un bajo costo, porque en realidad bajo costo, pero tienes plus, tienes bonus, vendiste a bajo costo y contrataste a alto costo. Entonces ahí es donde yo también empiezo a ver ahí es donde yo empiezo a ver el desorden, la verdad. Que en realidad más que un problema, es un problema de orden. Por eso yo le decía al inicio, hay un problema, hay una desincronización en la dirigencial, en el cuerpo técnico y en los jugadores. Y si eso no está sincronizado, no va a pasar nada. Mira, ya te doy la palabra, Tomás. Quería leer un poquito el chat. André nos dice, no tiene ningún control de vestuario, que era lo que comentaba Tato. Con esas declaraciones nunca tuvo control. Mamma mía, seamos honestos. Ángel León también nos dice, no existe ninguna referencia histórica en Juventus y en Europa donde un técnico fracase como Motta primer año y después le vaya bien. ABC 21, concuerdo con Enzo, han pasado 6 meses y no juegan a nada. Hay datos preocupantes. Adelante, Tomás, ¿qué querías agregar? no, bueno, primero que me pareció muy clara la intervención de Tato y la comparto que por más de que, inclusive si se logra el cuarto puesto y no hay control de plantilla, pues obviamente habría que salir del técnico en ese caso. Pero yo me imagino que el mínimo siempre fue el cuarto puesto de la liga, entonces ya veremos qué es lo que ocurre. Por eso es que, por más que queden 12 partidos y le demos el cuarto puesto hoy por finiquitado y porque lo vamos a ganar, no significa que sí va a pasar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver en las condiciones a las que llegamos al final o en las condiciones a las que llegamos a ese cuarto puesto. Ese es el punto, porque el año que viene el objetivo no va a ser llegar de cuarto. Entonces, si tú no terminas la temporada más o menos a un ritmo que tú digas, bueno, esto es un equipo que puede competir el año que viene con 1 o 2 adiciones al plantel. Entonces, es lo que decía Enzo, tú tienes que abortar el proyecto, porque ya tú puedes más o menos adelantarte que el año que viene no va a ser muy diferente. Y el año que viene tienes que ganar. El objetivo no puede ser el cuarto lugar. Me parece que eso ya por lo menos lo dijo Scanavino en alguna entrevista. Por lo menos siempre y cuando mantenga la estructura que tiene. Mira, Barba, yo estoy de acuerdo con Barba. Él dice, el Mundial de Clubes tiene que ser el último de nuestros pensamientos. Yo me enfocaría mejor en la próxima temporada. Dejar el Mundial de Clubes, esta competición no tiene sentido. Y es que es algo que va a ocurrir por primera vez. Nosotros, en verdad, no sabemos en este momento, nadie lo puede saber, cómo los grandes clubes van a afrontar esta competición. ¿Lo van a afrontar como una Champions League con ese nivel de importancia? ¿O lo van a afrontar como el trofeo Berlusconi, como un trofeo de verano? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Y es una incógnita para todos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no tiene sentido. Y sumando lo que dice Tato, que económicamente tampoco te va a dar un plus tan grande, no tiene sentido que tú tomes o dejes de tomar una decisión que consideres importante para el futuro del club por pensar en el Mundial de Clubes, porque es que aparte abrieron hasta un mercado intermedio entre el fin de la temporada y el Mundial de Clubes, entonces no se entiende exactamente cómo va a encajar esta situación. Lo cierto es, chicos, que tenemos que ser muy fríos en el análisis, porque una cosa son los resultados, que es súper importante, pero tenemos que ir
a lo profundo del resultado, del porqué de las cosas. Porque yo puedo aceptar un año sin ganar nada, 0 títulos, como decía el bueno de Mourinho, ¿no? Pero si tú haces un análisis razonado, con detalle de la situación y tú dices, mira, las cosas se han hecho bien y por X o por Y, por lesiones, por falta de rendimiento de jugadores, por mala fortuna, por fallos arbitrales, por miles de razones externas, tú, habiendo hecho las cosas bien, igual no conseguiste los títulos o las posiciones que querías. Coño, ¿cómo no? Seguir adelante con el proyecto. Pero yo creo, y esta es mi opinión, y no sé si ustedes piensan diferente, que las cosas no se han hecho bien. No se han hecho bien, han habido demasiados errores. Entonces, yo no veo tampoco a Mota, y esto ya nuevamente dentro de un ejercicio imaginativo, como un tipo flexible, reflexivo, que vaya a cambiar, que esté más bien al contrario. O sea, es un tipo que dice que le da vergüenza porque él no pudo transmitirle a los jugadores la importancia. O sea, es demasiado egocéntrico. Es demasiado egocéntrico. Eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante, que este tipo no sepa transmitir a sus jugadores la importancia de un partido de copa. O sea, que si pierdes hoy ya estás fuera. Coño, me vuelvo loco. Después de haber quedado fuera en Champions también. 2 semanas después de quedar fuera en Champions. Coño, no puede ser. Entonces, 1 semana después de quedar fuera en Champions. Y te digo, y nosotros acá, porque es muy bonito hablar post-mortem, pero acá en el directo del viernes, del lunes, perdón, en el match análisis del lunes, opinamos y dijimos, coño, vamos a darle chance a gente fresca, a gente que no tiene la cantidad de minutos que tiene esta base de 12, 13 jugadores que están tirando de la carreta por tema lesiones. Entonces, vamos a meter gente fresca, vamos a dar gente con nuevas motivaciones también para enfrentar a lo que luego vimos que era el equipo B también del Empoli. Exacto, entonces era la banca del Empoli, pero 100% motivada, versus los titulares desgastados y desmotivados de la Juventus. Pero Mota no habló de eso. Mota no habló de que quizás él se equivocó forzando nuevamente a Gatti, que tiene 300.550 minutos y 300.000 partidos jugados consecutivamente. Mota no habló que quizás fue error suyo alinear a Cambiaso, que tiene, no sé, 2 meses con problemas, que si en el tobillo, que si en el aductor, que si en la... Mota no habló de que quizás basta de McKennie de 10, que quizás basta de Cup Miners, que Mota no habló, que puso a Colomboani, que lo puso de 9 los primeros 4 partidos, hizo 5 goles. Ahora, no, lo está haciendo muy bien, vamos a tirarlo de banda derecha. O sea, ¿de quién es esa culpa, señor Mota? ¿De las lesiones? ¿De quién es? ¿De que Bremer está lesionado? ¿O son fallas de él, que es un técnico mediocre en este momento? Es un técnico malo. Es un técnico malo. Mi impresión es que está absolutamente sobrepasado por las circunstancias. Creo que no está manejando, o sea, porque incluso el tipo, yo venía diciendo que era un androide, porque más o menos todas las ruedas de prensa te venía con lo mismo, ahora te dice cosas, y las cosas que te dice son preocupantes. Son preocupantes, era mejor el androide casi. No era el androide, porque por lo menos digo, bueno, este tipo lo tiene todo controlado. Ahora es un tema de que se le ve en sus palabras, en su cara, que no está controlando la situación. O por lo menos no está cómodo. Cómodo no está, obviamente. Lo cual te digo algo, Tomás, quizás es positivo. O sea, quizás, ¿sí? Yo le decía hace una semana, creo que le está cayendo la locha de que esto no es el Bologna. Y ¿me entiendes? Aquí, o sea, no es como que tú tenías tu Fiat y entonces te pedían que fueras a 60 kilómetros por hora y entonces ahora te dan un Ferrari y no puedes ir a 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, el tipo se encuentra en esta situación y se ve incómodo, se ve que está sobrepasado. Pero lo bueno, o sea, lo bueno o lo posiblemente bueno es que lo puede ayudar a flexibilizarse. O sea, él dice, coño,
todo lo que estoy haciendo a veces no funciona y, por ejemplo, en el último partido, y tienes razón ahí donde lo dice Enzo, que no dice ciertas cosas que hace, como por ejemplo el McKennie 10 agarró, sacó a Cup Miners, puso a Yildiz y el partido cambió totalmente, por lo menos, en mi opinión. Entonces, en parte estamos viendo que por más de que le cueste, él sale con su idea y por lo menos durante el transcurso del partido busca hacer algo diferente a lo que ha hecho antes. Entonces, pero a mí lo que me parece inaudito es que nosotros estemos sirviendo de escuela para un entrenador. Inaudito. Un club como la Juventus. Pero que nosotros traigamos un tipo para que aprenda a ser entrenador. A mí eso me produce muchísima preocupación. Porque ¿qué pasa si el tipo no es un alumno sobresaliente? Pero es que nos ha pasado ¿Qué pasa si le regalaste un año para que aprendiera? Que hemos hecho. El mismo Conte. Por ir no muy lejos. Pero aquí no se nos conoce por traer entrenadores hiperrenombrados, ¿no? Más bien. Mira, una pregunta, Tomás. Nos dice Gabotini, ¿estás en tu casa? Yo también quiero de eso que tú tienes. El piano. Coño, no pongo la cámara porque tengo todo desordenado. Me da pena. Vine escapado del trabajo volando. Mira, Gabo no está en su casa. Es falso. Si quieren, yo les toco el piano y lo bailan Gabo y Barba. Tócanos algo para pasar este amargor. Mira, nada como Esteban, ¿tú cómo ves lo que comentaba Tato? Mota es un entrenador que está en formación y se está formando con nosotros para luego ir y sacar campeón al Inter. Yo pienso que jugadores como Mota y ahora como entrenadores pagan un poco también un poco la soberbia de ellos de jugadores cuando estuvieron en equipos grandes y de pronto esto le está pegando. No sé si ustedes en algún momento vieron esa explicación del entrenador argentino del Porto de los números. Pienso que esto también es otro error. O sea, están muy pegados al video, muy pegados al... Yo a lo que voy es, Mota, si el Verona se te mete todo atrás porque se te va a ir a meter atrás, pues no tenés que pensar en cómo le hago gol al Verona que se me mete atrás. ¿Cómo hago que mi equipo agarre la idea? Y pienso que muchas veces los equipos viven más preocupados por el rival que en realidad por empezar a hacer eso. Lo que decía, o sea, McKennie de 10, obviamente, pues poniendo un ejemplo, o sabemos que McKennie le ha tocado de lateral ya por toda la cantidad de lesiones. Entonces, dentro de poquito lo ponen a tapar, bueno. Pero esto también lo hacen precisamente que son muy pegados del video, ¿no? Que entonces lo pongo aquí porque aquí, y no todos los partidos son iguales. Yo no sé si Enzo... A mí me quedó una frase muy grave desde que yo empecé a estudiar para ser entrenador. El fútbol es una ciencia exacta hasta que el árbitro pita. Yo me puedo agarrar a ver un equipo y le digo, este equipo juega así, este equipo juega así, este equipo juega así. El entrenador también se sienta a ver mi partido y dice, este equipo juega así, este equipo juega así. Entonces tengo que armarle el esquema así, el otro. Y cuando empieza el partido, ¿quién define? El jugador. Uno le puede decir al jugador, vea, corra aquí, corra 20 metros y aquí hace una diagonal y patea que va a entrar. Pero si él llegó de la mitad, pateó e hizo el gol. O sea, a lo que yo voy es que van muy pegados a todo esto también y ahí es donde yo veo que o sea, porque es un entrenador mucho en formación y mucho de los nuevos, porque somos muy pegados todavía al número, ¿no? Que es que este solo le da 10 minutos, entonces lo meto a los últimos 10. Pueden estar, ese día amanecieron motivados y te corre 90 minutos y no quiere decir que no digo que no sirva, que es una guía, es un apoyo, tampoco dejárselos a esto. ¿Sabes qué pasa, Esteban? Que hay muchos tipos de entrenador, ¿no? Está el entrenador más gestional, por llamarlo de alguna forma, el Zidane, el Ancelotti, el Allegri, que gestionan figuras. Y luego están los entrenadores más integralistas, ¿no? Más fundamentalistas, más de pizarra, más filósofos, que es esta onda guardiolesca, los Xavi Hernández, los Mota, todas esas. Entonces,
aprovechando esta, te quería Espérame, preguntar. ojo que cuando a mí me hablan de Guardiola, o sea, a mí díganme, en vez de Guardiola, Cruyff, Rinus Michel, porque es el mismo formato adaptado a las características del jugador. Claro, lo que pasa es que, bueno, hablar de Cruyff, mucha gente acá son muy jóvenes, nosotros ya tenemos una cierta edad y capaz no saben, ¿no? Pero esa línea, ¿no? Esa línea más científica, por llamarlo de alguna forma, y no entendemos. Yo les quería traer un nombre a la mesa porque quiero ver dónde lo ponen, si lo ponen desde el lado fundamentalista, si lo ponen desde el lado gestional y si les gustaría para la Juventus un Gasperini, que lo hizo muy bien con Atalanta, sí, salió campeón con Atalanta, sí, tiene un pasado hace muchísimo tiempo en divisiones inferiores de Juventus, pero recordemos que no es un entrenador de equipo grande. Él sacó campeón al Atalanta, siendo el Atalanta un equipo mediano. ¿Cómo verían a Gasperini? Empiezo contigo, Esteban, luego Tato y dejamos para el final a Tomás. Yo también vi la pregunta y dije exactamente lo mismo. Con Gasperini pasaría exactamente lo mismo que está pasando con Mota. Se tiene que adaptar, por más que conoce, hacia ya estaban inferiores, pero vamos a lo mismo. Las inferiores no es lo mismo al equipo profesional. Va a traer a sus jugadores, va a quererse traer a Lukman, a De Roon, ojalá se traiga a Lukman, pero ya se peleó, ya se peleó con Lukman. Pero ¿cuál es el problema? El Atalanta no se la va a dejar fácil. Pero a lo que yo voy es que el Atalanta posiblemente no se lo va a dejar fácil, entonces también va a empezar a retrasar y va a pasar hasta lo mismo que pasó con Cup Miners. No, ellos ya están listos. Ese acuerdo ya está hecho. Tanto el Atalanta como el Gasperini acordaron que se llega hasta final de temporada, hacen un acuerdo por el último año y va a haber una separación. Por eso se ha escuchado tanto en estas últimas horas el nombre Gasperini. Por eso la pregunta es sobre el hombre. O sea, ¿ustedes ven a un Gasperini en este momento de Juventus? Yo digo que veo lo mismo, o sea, pasaría exactamente lo mismo, habría que esperarlo, habría que ver también si los jugadores creen y confían en la idea, y eso es del día a día, y eso es cómo se le pare también delante a los jugadores, y vamos a lo mismo. Por ejemplo, ahorita que tocamos el tema, Ancelotti los 2 años que estuvo en la Juve para afuera, y yo no sé si le costó manejar a esas figuras del estilo del Piero, Trezeguet, Van der Sar, Montero, Ferrara, Zambrotta, Thuram, Buff, o sea, todo lo que había tenía la Juve en ese momento. Entonces, a Gasperini es lo mismo, o sea, yo pienso que para mí vendría siendo, posiblemente podría pasar lo mismo que pasa con Mota. Habría que esperarlo, empezar un nuevo proyecto, empezar un nuevo trabajo. Posiblemente las 3 primeras fechas puede que sean una maravilla, pero hay que empezar a ver los altibajos, hay que empezar a ver también la cantidad de lesiones, porque además el próximo año es mundial, entonces los jugadores también son un poquito, porque pasó Di María, Leandro Paredes, todo septiembre, octubre la pasaron lesionados para poder jugar el Mundial de Qatar en noviembre, porque pues a mí que no me vayan a decir ellos que misteriosamente se lesionaron. Los jugadores también, uno más o menos va conociendo a los jugadores, entonces pasaría lo mismo. Es que eso es lo que a mí es como eso lo que a mí me queda. No sé si de pronto queda claro. Tato, ¿tú cómo lo ves, Tatico? A mí me pasa un poco lo mismo que le pasa a Esteban, y al mismo tiempo me pasa lo que te pasa a ti, que es, o sea, cuando yo pienso en Gasperini o en este tema de los entrenadores en general, es cuáles son las alternativas. O sea, si vamos a decir que vamos a abortar Mota hoy, ¿qué hacemos? O sea, ¿a quién agarramos? ¿No? Entonces, es importante ver las alternativas, porque cuando tú vas a ver qué hace con lo que tiene, tiene que ver qué es lo que viene. Y, o sea, por ahí salieron 4 nombres: Tudor, Gasperini, Mancini, o sea, no sé quién se lo fumó, y Conte. Y obviamente es lo que tú decías antes, siempre vuelves a Conte, porque si tú me tienes que comparar entre Gasperini y Conte, coño, dame a Conte 1000 veces, porque ese es malo conocido. Pero Gasperini es una incógnita. Yo siento que no va a funcionar, que no funcionaría, pero ya eso es
más un tema, como dice Esteban, de que yo creo que es un poco más lo mismo, un tipo bastante intransigente, un tipo que va a tener el mismo problema, que no es lo mismo entrenar equipo chico que entrenar equipo grande, es lo que estamos viviendo esta temporada, y es muy fundamentalista. Entonces necesitamos a alguien que sea más, quizás, flexible. Conte, ustedes lo ven, es inflexible en ciertas cosas, pero es más flexible tácticamente, se adapta mejor a los equipos. Entonces, me carcome la idea de pensar que Conte sea nuestra única alternativa para un post-Moto. No puede ser, no puede existir. Y el problema es que te pones a pensar, por lo menos entre técnicos italianos, no existen alternativas. Y luego, era el ejercicio que yo estaba haciendo y por más que pensaba y le daba vuelta, todos los caminos me conducían a nombre de Zerbi. Me muero con Mota para traer de Zerbi. Muero con Mota. Efectivamente, es que eso. Paladino. Lo mismo, Paladino, lo mismo. No, Paladino. Mira, lo de Paladino. Mira, Paladino es uno que tiene la juventinidad. Paladino es uno que tiene la juventinidad. Sí. No, pero yo he escuchado, a ver, primero que nada, la Fiorentina no me entusiasma, ¿no? Cómo juega. Un equipo bastante normal. Y luego lo he escuchado declarando y mira, yo no, es que no es, para tú estar en un equipo grande, Tato, amigos, tienes que tener otra espalda. Yo no sé cómo decirlo. Tomás, yo no sé si hacerte la pregunta a ti porque ya tú me respondiste que tú quieres seguir adelante con Mota. Bueno, pero estamos haciendo es un ejercicio mental, ¿no? Es un ejercicio de plastilina mental. A mí me gustaría Gasperini para la Next Gen, sin lugar a dudas. Ahí es donde lo veo bien, criando jóvenes. Oye, mira, Tomás sentenciando, vale. Lapidario, como el pobre Gasperini. Para eso es bueno, para levantar jóvenes. Eso sí, sin duda. Lo que pasa es que también tenemos que manejar es qué expectativas tenemos. Te digo una cosita, Tomás. Si el proyecto finalmente es eso, al final convertirnos en una máquina de vender jugadores jóvenes, si ese es el proyecto, coño, Gasperini es el tipo. Claro, en la Next Gen. Pero el tema es qué es lo que quiere la directiva, pues. La cosa es que quiere la directiva, ¿no? Porque yo soy partidario también de que Conte te va a llevar a ganar. Eso tarde, más temprano que tarde te lleva a ganar. La cosa es a largo plazo que queda después de Conte. Y loco, a nosotros nos quedaron 9 escudetos, ¿viste? Ojo con eso. Exacto, pero ojo, hay que darle mérito a Allegri, que lo hizo bien. Porque, por ejemplo, Gasperini vino después de Leonardo. Qué cuchura. Dios lo bendiga. Mira, Gasperini vino después de Leonardo y duró 5 partidos en el Inter. Por eso, Tomás, cuando yo al principio traía el nombre de Conte, decía que me gustaría un Conte, pero más maduro. Usé la palabra maduro o que pude haber usado evolucionado, un Conte 2.0, pero con actualización de software. Es decir, un Conte más... Pero yo creo que este Conte es así, Enzo. El Conte de Napoli. A mí me parece que el Conte del Napoli está mucho... O sea, es otra persona. Después que se murió Viale, ese tipo cambió mucho. Buen punto. Puede ser. Y ahorita que dices Conte no es el mismo que se entraba a coñazo con Mourinho ya en... Ahorita que dices lo de Vialli, fíjate, yo ya estoy tan con ganas de ver cosas nuevas y cosas mejores, que hasta empecé a racionalizar la idea de Roberto Mancini. ¿Por qué? Porque Roberto Mancini era la llave de Vialli. O sea, ellos eran hermanos. En la Nazionale nos dieron la Eurocopa ellos dos. Y Mancini dicen que desde pequeño era juventino, ¿no? O sea, después de todo su tema eso se llama síndrome postraumático. Lo que estás explicando ahorita se llama síndrome postraumático. Estás desesperado. Cualquier cosa es mejor que lo que hay. Cualquier cosa, exactamente. Estás completamente en desesperación, te entiendo, pero tampoco nos podemos volver locos así, muchachos. Mira que yo pasé por ese síndrome y tampoco, no todo lo que brilla es oro, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Construir a largo plazo, pues bueno. Ya va, Tomás, que me están regañando aquí. Profe, voy a subir para que me respondas la pregunta. Coño, ya va, ¿cuál es la pregunta? Déjame subir. Es que, o sea, de verdad, aprovecho para agradecer que hay muchísimos mensajes, chicos, de verdad.
hay más mensajes que likes, seguramente, ¿no? Mira, a ver si es esta la pregunta. Dice, repito, la primera temporada de Ferguson en Manchester llega 11º, la segunda temporada 2º y la tercera temporada 8º. Y lo demás es historia. Claro, acá yo me declaro incapaz para evaluar si Ferguson en ese primer año hizo las cosas bien o las cosas mal. Porque allí está la clave de todo. O sea, creo que casi desciende, ¿no? O si los jugadores lo estaban siguiendo, que para mí es el problema. O si los jugadores al final es eso. No tengo el conocimiento de poder evaluar esa situación, porque repito, no es solo quedarse con el lugar en la tabla o con salir campeón. Ustedes saben que yo soy de los metálicos en vitrina, pero si no logro el metálico en vitrina, yo tengo que ser capaz de hacer un análisis. No solo por perder hice las cosas mal. Capaz yo no salí campeón, perdí, quedé 11º, pero coño, capaz hice las cosas bien como técnico. Esteban, puede pasar. Sí, claro. Luis Fernando está bueno, ponla ahí que te quiero poner en... Luis Fernando dice, obligatorio tiene que ser un técnico italiano. Responde, Tato. Esa pregunta para ti, quería que la respondieras tú. No, para nada. No tiene que ser un técnico italiano. Zinedine Zidane es francés. Lo que pasa es que para Zinedine Zidane tienes que tener los jugadores. Es que sí. No tiene sentido. Deschamps, para seguir en la onda de los franceses. Capitán histórico, juventino, francés, para responderle a Luis Fernando, y un gran técnico probado, campeón, ¿no? Con nosotros, campeón. ¿Pero tú no crees que Deschamps es un poquito... Campeón con Francia? Y ahí de una u otra manera también se estaba formando Deschamps, o sea, acababa de retirarse en esa época. O sea, dirigió Serie B, o sea, también tuvo esa ventaja. Pero yo también por eso lo decía antes, o sea, volvemos a lo mismo post Calciopoli, o sea, otra vez darle vueltas y diferentes entrenadores. Sí, también muy cerrado al ser un técnico italiano, también por el tema de historia, digamos, de la historia de la Juve. Pero es una realidad jodida. Por plata. Sí, y a lo que yo voy es que también hay que empezar a ver una cosa, o sea, ya no está el entrenador estilo Marcello Lippi, porque ya se han ido, ya su generación ha ido saliendo, o sea, ya están quedando Ancelotti, pero Ancelotti también ya dentro de poquito va. Entonces tenemos que empezar a ver estos entrenadores que siento que también muchas veces quieren cobrar todo lo que le criticaron como jugadores o cuando los atacaban ellos atacar, y es ahí donde yo pienso que era el error. O sea, por ejemplo, Xavi también uno lo veía en sus declaraciones y era soberbio. Uno escucha a Mota y es como no sé, yo no sé si se acuerda que uno a Bielsa con su hoja leía la declaración, nada de pregunta, chao, o sea, él responde preguntas y es lo mismo. Yo cuando terminé el partido contra el PSV, que es un partido donde tú entras en ventaja en la ida, luego te pasan por encima, no estabas en el partido, y el tipo va y sale el partido y dice, no, yo no hubiese hecho nada diferente. No, es un sádico. ¿No escuchaste? No, me vuelvo loco. Y después viene contra uno y me regala otra cosa. Me dice, me dio vergüenza. Coño, ¿no te dio vergüenza hace 2 partidos? ¿Dónde están las diferencias? O sea, ¿me estás hablando paja? Sí, no. ¿Me estás diciendo para que yo me sienta identificado, o me estás simplemente hablando paja? Ni te importó uno y ni te importó el otro. O sea, no entiendo. Me parece, o sea, mira, impresentable. Este nombre, y te digo, este nombre, Jürgen Klopp, sabiendo que esto es fantaentrenador, ¿no? Que son cosas que no van a pasar, pero Jürgen Klopp es un entrenador que te agarra todos estos punteros extremos que tenemos con Seisao en Bangula, y nos va a poner esa gente a correr un juego vertical, no joda, arrechamente, pone un par de fichajes nada más ahí. Pero dame nombres que existan, porque además este tipo no quiere se retiró del fútbol. Mira aquí, por ejemplo, que hablan de Tudor. A mí Tudor no me gusta. Para mí Tudor es un downgrade de Mota, solo que juventino. O sea, no sé, Guardiola dice, bueno, Guardiola va a salir del City, ¿no? Agarramos a Guardiola cuando ya estuvo a punto de tenemos que fichar a Guardiola le pasa lo otro.
Guardiola Ojalá que lo es otro integralista, ¿no? Es el Mota, digamos, el wannabe. O sea, es decir, lo que quiere ser Mota es un Guardiola. Mota, claro, Pero entonces, ya lo de Guardiola es diferente porque ya le está después del ciclo. O sea, ya ahorita está, o sea, ya la ha pasado por 2 o 3 ciclos en el City y ahora ya está en un punto donde está fastidiado, perdió el equipo, lo ganó todo. O sea, ya es completamente diferente la situación. Tato, mira este comentario que aquí me toca la tecla César Rodríguez, ¿no? A mí me hubiese gustado Flick. Flick es, a ver, es que no sé cómo decir esto, ¿no? Muchachos, prepárense que viene lo bueno. Prepárense. Mira, yo veo jugar al Barcelona y a mí me da vergüenza un equipo como el Barcelona, un equipo que simplemente por diseño no le da la gana de hacer fase defensiva. No le da la gana, pues, no le da la gana. Si los partidos tienen que terminar 4-4, 5-4, 8-7, ellos van para adelante toda línea defensiva en la mitad de la cancha filosofía. Y corriendo para atrás como unas putas en todos los goles que les hacen. A mí me da vergüenza. Ahora, obviamente, si tú tienes arriba a Rafinha, que bueno, en este verano se convirtió en Ronaldinho, Lewandowski, uno de los mejores 9 en circulación, Lamine Yamal, que es el futuro del fútbol mundial, luego Dani Olmo, Ferran Torres, el otro que entra en el segundo, o sea, tiene toda una gama de hombres ofensivos que obviamente hacen goles. Pero a mí me da vergüenza como entrenador amateur, ¿no? Yo siempre digo, yo soy el nivel más bajo que puede existir y ellos son el nivel más alto que puede existir. Entonces, salvando esa distancia y hablando desde mi ignorancia, a mí me da vergüenza porque en el fútbol hay 2 fases, marico. O sea, tú tienes que atacar de pinga, pero después tienes que defender un poquito, ¿no? O no. Entonces, si no, bueno, no sé. Entonces, yo entro en cortocircuito con el Barcelona. Yo no recuerdo el Bayern de Hansi Flick, no recuerdo si defendía bien, defendía mal, la verdad no recuerdo. No sé si también es que él se adaptó a lo que había en el Barcelona, porque el Barcelona es algo que hace de la es que en verdad esa es la filosofía del Barcelona. O sea, yo hago 5. No es por matar a Hansi Flick ni por defenderlo, no, hablo desde la ignorancia. Sí, uno habla desde la ignorancia, Tomás, porque, a ver, ellos saben, obviamente, infinitamente más que uno, pero coño, es impresionante. En estos días 4-4, o sea, el otro día también, o sea, el equipo totalmente jugado, o sea, por diseño jugado. No sé. Van líderes de la liga, sí, bueno, van líderes, bueno, iba el Real Madrid hasta hace poco, pero es lo que te digo, Dani, con los problemas que ha tenido el Real Madrid y con lo irregular que es el Atlético de Madrid, si este equipo hiciera un poquito de fase defensiva, ya hubiese salido campeón. Matemáticamente. Anda a ver la cantidad de goles, el expected goal en contra, ahorita que hablamos de data, Dani, anda a ver el expected goal against del Barcelona. Es una vergüenza para un equipo grande. No sé si Esteban le gusta. Esteban, yo aquí habla, capaz Esteban en su equipo juega así y bueno, cada quien, ¿no? No, yo sí soy más de la posesión de la pelota, la verdad. Pero también me adapto, o sea, yo eres más de la Colombia, así del Piero Valderrama, tú eres pero igual yo empiezo. Pero yo igual tengo sesiones en donde vamos a hacer pura transición, entonces a mí me da lo mismo si yo tengo que tener el balón, si tengo que jugar largo, pero que tengo una idea y un sentido. A mí lo que me parece es que sí, como dice Enzo, arriesga demasiado en fase defensiva, juega muy arriba, entonces todo el mundo dice, ¿cómo maneja la ley del fuera de juego? Aquí voy yo, o sea, al jugador es muy difícil, al jugador le cuesta mucho aprender a identificar el juego. El jugador muchas veces le falta identificar el juego. Y por eso es que uno decía lo de inferiores. Para eso inferiores, aprenda a leer el juego. Si uno aprende a leer el juego, por ejemplo, hace Barcelona, le empieza a correr desde su propio campo, le empieza a pelotear y le mete 3, 4, 5, 6 goles. ¿Cuál es el problema? El jugador agarra el balón hay veces y tiene que darle 3 vueltas, hacer un caño, después hacer un regate y cuando manda el pase, pues claro, el compañero está en fuera de lugar.
Es lógico. Es lógico. Mira, chicos, Esteban, a mí me están diciendo desde el pinganillo que me tengo que ir. Tato, yo no sé si quieres quedar tú con Tomás al mando del barco o los mandamos todos a la verga y cerramos, lo que ustedes me digan. Vamos a pronosticar resultados del partido del lunes. Aquí hay más partidos, Tomás. Hay que asegurar el cuarto puesto, profe. Estás en mute, Tato. Que yo ni sabía que había más partidos. Yo no sé si quiero. Yo tampoco, pero Tomás dice que hay partido el lunes. ¿Contra quién jugamos el lunes, Tomás? Verona. El poderosísimo Verona. Al poderosísimo Verona le ganamos 3-0, ¿no? 3-0. Yo digo 3-0. Depende, Esteban, porque nosotros decimos 3-0 y los jugadores se les olvida salir del campo. ¿Sabes cuál es el problema? Que viene una serie de partidos medio complejos, no por la calidad de los equipos, y no, se van a meter atrás y no vas a saber romper. Entonces 0-0, Esteban. No, 0-0. Se le rompe el esquema. El carajo. Se le caen las vainas de la pizarra y entonces. Mira, cuando el otro equipo se le mete atrás, él se ofende porque dice que el otro equipo salió a defenderse. Y cuando el otro equipo lo avasalla ofensivamente, como el PSV Eindhoven, entonces ahí, bueno, perdí. O sea que en una pierde, en otra Tato, contra Verona, ¿cómo quedamos? Te digo el lunes en la noche. Porque bueno, entonces, este equipo eso quiere decir que el lunes no hay match análisis, ¿no? Porque si el partido es el lunes, no hay match análisis. Así que. No sé qué hacer haces un guachamacha. Guachalón match análisis. Un guachamacha. Guachamacha. Tomás, ¿cómo quedamos el lunes en el guachamacha? 2-0 ganamos. Bueno, ya está, listo. Señores, muchísimas gracias a todos los que están en el chat. Perdónennos por no poderlos leer a todos. Eso sí, sigan ahí en los comentarios, que hoy apenas estamos a viernes, sábado, domingo. Podemos seguir ahí en los comentarios discutiendo, debatiendo. Y eso sí, lo que es innegociable, dejar su like en Pueblo Juve. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana, chicos. Gracias. Vemos. Chao.